¿Cómo debe ejercerse la justicia? Eso es una pregunta que nos acontece bastante en los tiempos modernos y que hace parte de uno de los principales debates que se tiene pues en muchas partes del mundo. Vengo a traer a colación el tema súper interesante de cómo los copdas, que como ya les expliqué en el episodio anterior, fueron una maravillosa organización de la luz que abogaban por sembrar la ley del amor divino en la tierra y que secundaron la quinta encarnación del Mesías como Abel, hicieron una serie de reformas en la zona del mundo en la cual se encontraban. Y parte de esas reformas tenía que ver con la justicia. ¿Por qué siento que es importante traer este tema a colación hoy en día? Y ¿por qué les vengo a contar la historia de Carono o Abirón? Bien, porque en estos tiempos actuales el tema de la justicia sigue siendo uno de los temas más debatidos en la actualidad. Sobre si hay que hacer una justicia férrea, prácticamente un ojo por ojo, diente por diente, para poder dar una estupenda reprimienda a los criminales o personas que se han dedicado a hacer fechorías. Y si hacer megacárceles, instaurar pena de muerte, y si todas estas cosas realmente valen la pena a nivel espiritual, o si por el contrario hacer una justicia férrea que aparentemente en el mundo material de la personalidad humana es algo bueno, es algo aplaudido, ¿realmente es algo bueno? O si por el contrario esta actividad que tanta gente apoya genera karma y agranda el pesado karma colectivo que ya tiene el planeta Tierra, el cual poco a poco nos podría llevar a la autodestrucción. Bienvenidos al episodio de hoy, donde vamos a hablar precisamente, como ya les dije, del tema de la justicia. Y es muy interesante porque los copdas, con las 7 reformas que hicieron, que les planteé en el capítulo anterior, hay uno específicamente que dice que se prohíbe la pena de muerte o torturas físicas para las personas que hayan cometido crímenes, bueno, lo que hoy en día se llamarían delincuentes, sin antes procurar su regeneración o arrepentimiento, dando para ello un plazo aproximado de 20 meses, que obviamente no eran así como así, sino que los copdas hacían un trabajo que incluía la justicia guiada desde el amor y la sabiduría para procurar el arrepentimiento de estas personas. Les hago un resumen breve de lo que acontecía en esa época. Los copdas, que fueron esta maravillosa organización espiritual y social que existió en la remotísima época aproximadamente del 8000 a.C., que fue cuando el último tramo de la Atlántida se hundió, producto de los karmas colectivos de esa sociedad, que pueden verlo en el capítulo anterior, por felices diosidencias o causalidades. Ellos terminaron siendo los gobernantes de la porción de tierra que hoy conocemos como Oriente Medio, los países que hoy en día serían Turquía, Irán, Irak, Líbano, Siria, Arabia, entre otros. Y haciendo allí su gobierno desde el amor divino para cimentar las bases de la nueva humanidad que estaba por nacer, llamada la civilización adámica, que es la que tenemos actualmente. Antes de continuar, deseo exhortarlos a todos y a todas las personas que escuchan el contenido que estoy haciendo para poder elevar a la humanidad en este final de ciclo, que estudien la fuente directamente de donde yo saco esta información, la cual es la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez, una de las principales exponentes de estos temas del siglo pasado, y bueno, en este ciclo aún estamos queriendo darle continuidad a su obra porque podemos analizar muchos paralelismos que ocurrían en aquella remota época con debates que se siguen teniendo en la actualidad. ¿Y por qué es importante rememorar lo que ocurría en esa época y extrapolarlo a hoy en día? Porque en este preciso momento nos encontramos en un final de ciclo. Es exactamente la misma disyuntiva en la cual estuvieron los atlantes en aquella época. Se darán cuenta que el pueblo atlante no eligió bien, puesto que aquel continente llevó el peso kármico de siglos de atrocidades por parte de sus habitantes. Obviamente esto generó muchos desvivimientos o paso de plano de muchas personas que vivían en aquel continente, pero también muchas personas pudieron salvarse, y es aquí donde yo quiero hacer un énfasis, porque lo que está hoy en día en juego no es que un continente perezca bajo las aguas.
es algo mucho más delicado y serio. Está en juego el avance evolutivo de toda la humanidad, sin discriminar ningún continente o zona poblada, porque estamos en el final de ciclo que va por fin a determinar cuál será la porción de humanidad que está apta para poblar la Tierra cuando sea aquella nueva humanidad por venir, y quiénes deberán salir del planeta Tierra por no estar acorde al nivel vibratorio que se requiere. Ahora bien, ¿a qué me refiero? Se preguntarán mis queridos oyentes. Me refiero a que la nueva humanidad debe estar cimentada sobre la ley universal del amor divino, que fue la enseñanza que el maestro Yahshua vino a traer en todas y cada una de sus 9 encarnaciones. Vuelvo y digo, toda esta información la pueden encontrar en la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez. En cada una de sus encarnaciones, el maestro trajo como consigna máxima el amor divino. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios en todas las cosas. Es decir, que el amor debe ser nuestra guía. Pero si nos ponemos a ver la humanidad actual, podemos ver que sinceramente se está viendo el resurgimiento de movimientos que aparentemente ya se habían visto menguados, que nada tienen que ver con el amor divino, sino por el contrario, pareciera que el odio, que el caos, la desinformación y el desconocimiento de la principal tarea que debemos hacer los seres humanos, que es la conexión con nuestro yo divino, pareciera que no estuviera en ninguna parte del mundo, y pareciera, por el contrario, que fueran más las personas que tuvieran que salir del planeta. Yo les digo que quiero tener una perspectiva optimista al respecto, porque por eso me estoy esforzando por hacer estos podcasts que nada de ganancia económica tienen, sino para abogar por el despertar de más y más seres humanos. Quiero invitarlos amorosamente a discernir qué están vibrando hoy en día, porque la verdadera lucha que se lleva hoy en día no es sobresalir, a decir cosas, a intentar convencer a otros, no. La lucha principal es dentro de cada uno de ustedes. Dentro tuyo se está librando la batalla mayor, que es: ¿vas a dejar guiarte por el egoísmo, es decir, el yo externo materialista, o vas a dejarte guiar por el amor, es decir, por tu yo superior o yo divino? Porque aquella porción de humanidad que no sea capaz de vibrar con el amor hacia sus semejantes, lamento decirlo, no va a poder participar de la reconstrucción de la nueva tierra. Por el contrario, aquellos que sí dejen entrar al amor dentro de sí mismos van a poder hacer parte de la construcción de la nueva humanidad que está por venir. Así que les vengo a contar una historia que ocurrió hace remotísima época, 8000 antes de Cristo o 10.000 años atrás, en la época en la cual los coptas instauraron sus 7 reformas para procurar la elevación espiritual y moral de aquellas poblaciones. Se trata de la historia de Senio y Carono o Abirón. Y antes de comenzar con esta breve historia, les pido que se agucen internamente, échenle una mano a su sentimiento interno de conexión con el amor divino y sepan discernir acerca de lo que acontece hoy en día con lo que aconteció en aquella época a través de esta historia. Bien, resulta que en aquella región donde los coptas estaban haciendo sus reformas, trayendo el amor divino del Mesías con todas sus obras a nivel espiritual y social, había un territorio en el cual estaban haciendo un nuevo templo. En ese pedazo de tierra que hoy en día conocemos como Irak o Irán, una parte de ambos países, porque en esa época no existía la frontera, estaban construyendo el nuevo templo de la paz. Allí resulta encontraron una mujer que estaba bastante herida, con heridas abiertas, que había mostrado síntomas de maltrato, muy desnutrida, muy maltratada, y que tenía 2 pequeñas niñas, las cuales protegía en su regazo con trapitos. Obviamente los coptas, como ángeles, como palomas del amor, acogieron a aquella mujer, la cuidaron, la lavaron, y al lograr comprender lo que ella decía, porque hablaba una lengua diferente a la que ellos hablaban, se dieron cuenta de que su nombre era Shiva y que había sido azotada horriblemente por un hombre que
vivía en ese mismo territorio. Senio, que era un copda de muy alta edad, el registro de Josefa Rosalía Luque Álvarez en el libro Orígenes de la civilización adámica muestra que Senio vivió hasta los 103 años, así que podrán imaginar que estaba muy anciano para el momento de los acontecimientos que les estoy narrando. Ante la indignación de darse cuenta de que aquella mujer había sido azotada en aquel territorio donde ellos estaban construyendo el Templo de la Paz, salió con 3 arqueros del Tidalá. Brevemente les explico que, como ya les dije, los copdas gobernaban todo ese vasto territorio. El Tidalá era Boindra de Otlana. Él era un atlante que había sobrevivido al cataclismo, cuya historia está plasmada muy bien en el libro Orígenes de la civilización adámica. Había sido, por acontecimientos felices, puesto en el poder como la mayor autoridad de los copdas y representante de todos aquellos países que en ese entonces existían en aquella época. Obviamente, antes de ser un rey, el Tidalá era un copda y la ley decía fehacientemente que no se podía maltratar a ningún ser humano independientemente del crimen que haya cometido. E igualmente prohibía rotundamente la compra y venta de esclavos, lo cual en aquella remota época era muy aceptado socialmente. Así que podrán comprender la indignación que sintió el ancianito Senio por darse cuenta que dentro del territorio que custodiaban los copdas con la ley del amor y las 7 reformas que habían hecho, todavía hubieran personas que azotaran y maltrataran de esa forma a otras personas. Así que, preguntándole a Shiva dónde se encontraba su agresor, se encaminaron hacia un lago circundado por un huerto muy cerca de donde ellos estaban. Cuando Senio llegó junto con los 3 arqueros que lo respaldaban, encontraron precisamente una cabaña, pero fuera de esta cabaña habían 20 hombres encadenados, desnudos. La indignación de Senio subió aún más porque se dio cuenta que eran esclavos, así que les preguntó dónde se encontraba aquel que les tenía en tan horribles condiciones. Cuando los esclavos le dijeron, fue hacia la cabaña y allí salió un hombre grandote. En el libro lo describen como un hombre de más de 2 metros, grande y de tosca apariencia. Senio le preguntó que por qué tenía personas esclavizadas en el territorio custodiado por el Tidalá de la alianza del Éufrates y el Nilo, que era el territorio de los copdas. Sí, la esclavitud estaba rotundamente prohibida. Este hombre, que no era de aquellas comarcas, sino que era de otro país que quedaba más al norte, que en aquella época se llamaba Gomer, o sea que él era gomeriano, le indicó que él había pagado. Y por favor, agúcense todos mis oyentes con toda la historia que viene a continuación para que puedan extrapolar aquellos acontecimientos con cosas que ocurren hoy. Este hombre le respondió que él había pagado, fruto de su esfuerzo y trabajo duro, a aquellos esclavos y que por ende tenía el derecho a tenerlos. Senio le preguntó que por qué los encadenaba. El hombre le dijo que si no los tenía encadenados, ellos se volaban. Ante eso, Senio le dijo, si tú los trataras bien, ellos no saldrían corriendo. Ahora, vengo aquí, le dijo Senio, porque me encuentro muy enojado porque has torturado y dado latigazos a mi hija que andaba buscando alimento. Como sé que ella te robó, pero fue producto del hambre que la llevó a robarte de tu huerto para poder alimentar a sus hijas, voy a pagarte los frutos que ella te robara del huerto. Pero como estás rompiendo la ley de la alianza, vamos a tener que hacer algo contigo y vas a tener que recibir los azotes que le has dado a mi hija y a tus esclavos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque los copdas, obviamente ustedes sabrán, no actuaban con ese tipo de justicia férrea. Solamente que como este hombre gigante gomeriano, cuyo nombre era Carono, no entendía de otra forma, Senio le habló pues digamos en su mismo lenguaje. Y Shiva no era la hija de Senio, simplemente el amor de los copdas era tan grande que ellos apadrinaban así a otras personas. Carono, al ser un tipo gigantesco, pues dijo, yo voy a coger a este viejo y lo voy a coger a latigazos, cogió su látigo, pero en ese momento recordemos que los copdas tenían poderes
espirituales muy desarrollados, es decir, facultades internas bastante desarrolladas. Los arqueros obviamente protegieron al anciano Senio y en ese momento el mismo Senio, con su autoridad, le dijo a Carono: alto ahí, vas a comunicarme por qué estás en este huerto y por qué estás infringiendo la ley de la alianza que prohíbe claramente el azote a los ladrones y prohíbe claramente la tenencia de esclavos. Carono, al verse debilitado por la fuerza que impuso Senio a pesar de su edad y cuando comunicó que él venía por parte del rey de naciones, es decir, de Boindra, del Tidalá, y que tenía poder y autoridad, además de que estaba respaldado por los arqueros, Carono se debilitó y cabizbajo le dijo que si le decía al rey que le perdonara la vida, él le iba a contar todo lo que pasaba. Es así cuando Senio dijo, ok, y le dijo a los arqueros que bajaran sus flechas. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Carono. Resulta que Carono había llegado a esa tierra y en aquella cabaña vivía un viejito con sus 2 hijas. Carono había querido tomarlas por esposa a la fuerza, entonces las ultrajó. En aquella época esas cosas eran muy comunes. Yo les había dicho que los derechos de la mujer eran casi nulos en aquellos tiempos, pero como igualmente ellas se negasen y el mismo viejito, padre de las hijas, se enfureció por lo que le había hecho, intentó matarlo. Pero Carono, pues siendo un hombre más grande y más fuerte, fue el que les arrebató la vida a los 3, al viejito y a las 2 hijas, que eran los habitantes iniciales de aquella cabaña en aquel huerto. Así que los enterró y se apoderó de aquel lugar como suyo, empezó a trabajarlo y posteriormente compró los esclavos que ya conocen. Senio estaba obviamente súper indignado y en ese momento hizo una concentración espiritual muy fuerte en la cual empezó a llamar a las almas de aquellas personas, del viejito y de sus 2 hijas que Carono había desvivido tan cruelmente, mientras le decía Senio a Carono que si procuraba su arrepentimiento iba a perdonarle la vida. Después de la concentración espiritual que hizo Senio, aquellos espíritus se hicieron visibles ante Carono con las heridas que él les había proporcionado. Esto obviamente rindió de espanto e incluso los arqueros se asustaron bastante. Senio estaba tranquilo porque él conocía las manifestaciones plásmicas de los seres que ya no tenían su materia. Y esta invocación la hizo para que Carono viera que aquellos espíritus, aquellas 3 personas, habían quedado atadas a él a través del lazo kármico. Cuando tú hieres a otro ser humano, entre más grave sea como tú ultrajas a otro ser humano, vas a quedar atado a él. Porque la ley del karma dice que todos debemos aprender a través de la ley del amor. Hasta que no aprendamos a amarnos los unos a los otros, vamos a quedar atados en condiciones difíciles encarnación tras encarnación. Entonces, cuando Senio hizo visible a las almas de estas 3 personas ante Carono, él, como era un hombre que en ese momento era muy ignorante, simplemente se llenó de espanto, se asustó y se rindió ante el viejecito, que bien frágil y bien viejito, pero tenía una fuerza de voluntad impresionante. Carono le dijo: perdónenme la vida y yo me voy, por favor, no me maten, libero a los esclavos, se los doy, solamente perdónenme la vida y me voy. Estaba rogando Carono. Ante esto, Senio mermó su concentración espiritual y le dijo a Carono: escuchen bien cómo era la obra tan maravillosa de los Cóbdas. Senio le dijo a Carono: mira, nadie te va a matar, nadie te va a dar una pena de muerte, ni tampoco te vas a ir. Vas a vivir y te vas a regenerar. Así que desde el día de hoy eres también mi hijo. Imagínense la forma de obrar de los Cóbdas, cuya ley era el amor divino y principal premisa era extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. ¿Por qué el viejito Senio no simplemente, después de escuchar el crimen horrible que hizo Carono, porque fue un crimen horripilante, más cuántos otros crímenes tendría atrás este hombre, por qué no decidió simplemente decirle a los arqueros: atraviésenlo con sus flechas, este tipo de hombres no pueden existir, hay que acabarlos, hay que erradicarlos o cualquier otra cosa? Esa es la justicia férrea
que mucha gente a lo largo de la historia ha defendido y que hoy en día mucha gente sigue defendiendo. No, este tipo hay que matarlo, hay que acabarlo, hay que, mejor dicho, hay que borrarlo porque es una plaga en la humanidad. ¿Por qué Senio no actuó de esa manera? Miren, es aquí donde yo quiero que ustedes se agucen y tengan esa capacidad maravillosa de discernir que tenemos los seres humanos cuando nos unimos a nuestro yo superior interno. Cuando un Cobda decía que extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ella, se refiere a que están reconociendo que Dios es y vive y está en todas las cosas y en todos los seres. Recordemos que la oscuridad no puede ser creadora de nada. Desde la oscuridad no se puede crear absolutamente nada. Solo el poder creador de Dios es capaz de crear seres vivos e inteligentes. Así que todos los seres humanos vienen de la fuente creadora. Eso quiere decir que todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres. Eso quiere decir que en el fondo de cada ser humano está palpitando el amor de Dios y está palpitando la misma presencia divina de Dios. La máxima de la enseñanza del maestro y la enseñanza metafísica. Así que, pensando de esta manera, el Cobda decía, de esta forma toca procurar extraer de este ser que es miserable. ¿Por qué? Porque un ser que está demostrando tanta maldad como lo demostró Carono en aquel momento, significa que está vibrando desde la miseria, está vibrando desde unos sentimientos atroces que lo único que hacen es hacerlo miserable a él mismo. Porque ningún ser puede ser feliz sabiendo que está cargando con la miseria y el dolor de otros seres humanos, por muy aparentemente poder que tenga en el mundo externo. Extrapólenlo a personajes de hoy en día. Ninguno de esos seres es realmente feliz. Por eso es que siguen cargando con esa miseria y como no han tenido la oportunidad de regenerarse, siguen haciendo atrocidades. Es ahí cuando el viejito Senio y cualquier otro Cobda piensa: vamos a regenerar a este ser humano y vamos a retornarlo a Dios, a la divinidad que habita dentro de él. Obviamente Senio se valió de las fuerzas espirituales porque este hombre obviamente estaba en una ignorancia muy tenaz, este hombre Carono, y solamente ante alguna impresión tan impresionante como la de ver las almas de sus víctimas, lo iba a poder hacer entrar en razón. Además de la forma de actuar de Senio. Es así como Senio lo coge bajo su custodia a este hombre Carono y lo coloca bajo la protección de los Cobdas. ¿Y cuál es la forma en la cual él se regenera y retribuye a la justicia? Reintegrándolo a la sociedad a través del trabajo. Es así como Carono se convierte en el principal jornalero de los trabajos pesados que llevaban a cabo los Cobdas. No era un esclavo, era un hombre libre, pero que estaba en su proceso de regeneración a través del trabajo duro. Y el mismo Carono así lo aceptó y así lo hizo, porque el amor de Senio entró en su corazón. Y es así como vemos que Carono en futuras encarnaciones se fue regenerando. Senio además le cambió el nombre. Le dijo: a partir de ahora no te vas a llamar Carono, que te delata como un gomeriano, sino que te vas a llamar Abirón. Abirón significa transformado. En futuras encarnaciones vemos en la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez que Abirón fue mejorando encarnación tras encarnación y fue ocupando puestos en los cuales seguía la obra del maestro y apoyaba a la redención de la tierra. Es ahora donde quiero darles la reflexión al respecto y que podamos reflexionar juntos. ¿Qué tal si como humanidad empezáramos a pensar de esta manera? Que todos los seres humanos tienen derecho a poder retornar a la luz de la cual fueron creados. Esta era la justicia de los Cobdas. Porque ellos no ejercían una justicia férrea, si mató, matemos. Porque ellos conocían la ley del karma. Como yo les decía, cuando tú agravias a otro ser humano, que es tu hermano, quedas atado o atada a esa persona. Entonces, aunque se haga por justicia, entre comillas, no, si este mató, lo vamos a matar, pues vamos a quedar atados a este. Y se va a hacer un bucle interminable en encarnación tras encarnación. La única forma de poner fin a esta miseria humana es a través de la justicia que viene desde el amor y la sabiduría. El amor de entender que todos los seres humanos somos
hermanos, hijos del mismo Dios, y que en el interior de cada ser humano está vibrando esa presencia divina. Por lo tanto, a través del trabajo y a través del esfuerzo, a través de aquel trabajo de retribución que ese ser humano puede hacer, va a encontrar su regeneración, y a través de la sabiduría, porque se entiende cómo funcionan las leyes espirituales en este universo, que ya las he hablado en otros videos y podcasts, pero si quieren ahondar más en estas leyes, pueden conocer las leyes espirituales, los principios universales de Hermes Trismegisto. Obviamente el alma de Abirón quedó unida a estas 3 almas que él desvivió de forma tan cruel, y en encarnaciones posteriores les tocó encarnar como familia. Eso pasa todo el tiempo, ¿ok? Por eso es que se puede sentir alguna relación tan antagónica entre familiares, porque esas cosas han pasado y pasan a lo largo de planetas de tercera dimensión como la Tierra. Pero para poner fin a todo eso, toca firmemente, de eso se trata la verdadera justicia. Tú que me estás escuchando, párate firmemente en el lado del amor, de la sabiduría y de ese poder divino de abrazar tu divinidad. Solamente a través de esos 3 pilares, abrazando a tu yo superior desde ese amor infinito, desde esa sabiduría, y seguir la obra del maestro, vamos a poder regenerar a toda esta humanidad. Porque te recuerdo algo, si te estás sintiendo indignado o indignada en este momento, porque a lo mejor estás pensando, uy, pero hay gente tan mala, por ejemplo lo que está pasando en Colombia, que se me hace realmente muy buen el ejemplo de Carono o Abirón, ¿no? Mucha gente quiere justicia, quiere sangre, justicia férrea, hay que matar, hay que no, ¿sí? Ante eso quiero decir, recuerda que si estás encarnado o encarnada en un mundo de tercera dimensión como la Tierra, significa que no eres una perita en dulce. Miren, todos los que estamos encarnados en este planeta, y me incluyo, porque estamos todavía en un planeta de baja evolución como la Tierra, es porque aún tenemos en nuestro récord kármico el peso de alguna situación o algunas situaciones no buenas que hemos hecho en el pasado, en encarnaciones anteriores. Con esto quiero hacerte ser consciente de que es muy probable que en alguna vida pasada tú hayas sido un Carono, y es lo más probable porque estás encarnado en un mundo de baja evolución como la Tierra, lo digo nuevamente. Si ya no tuviéramos algún karma que pagar o aprendizajes duros que pagar como lo es este planeta, estaríamos en otros mundos. Esto lo digo con el ánimo de que no te creas con la capacidad de juzgar a otros y de querer darle justicia férrea a otros cuando tú mismo o tú misma no sabes qué has hecho en el pasado, en encarnaciones anteriores, que te hacen estar en este mundo de tercera dimensión. Recuerda, por ejemplo, que muchas de las enfermedades que se están viendo hoy en día, como el cáncer, por ejemplo, que tantas personas han sido víctimas de ello, es un karma producto de que esas mismas personas en pasados remotos apoyaron la guerra. Esto no te lo digo con el afán de reprocharte ni con el afán de no, sino de hacerte ser consciente y despertar ante esta situación que nada ganamos juzgándonos así duramente los unos a los otros. Te invito firmemente a pararte en el lado del amor divino con firmeza y con sabiduría, porque la verdadera justicia se ejerce con amor y sabiduría, no se puede ejercer con violencia, porque la violencia genera más violencia en un bucle interminable de encarnación tras encarnación. Te invito firmemente a pararte en el lado de tu divinidad y tu yo superior. Y obviamente te exhorto y te invito amorosamente a que estudies la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez, que muchas respuestas puede dar para los tiempos actuales. Y recordar asimismo que el tiempo que vivimos actualmente en la humanidad es delicado. Se está separando la semilla de la nueva humanidad de aquella parte de la humanidad que ya no va a merecer vivir más en este planeta. Porque ustedes se imaginan cuando venga la nueva humanidad, una humanidad de seres que vibran en el amor divino, aún haya seres que piensen desde la venganza y el odio, esos seres ya no van a tener cabida en este planeta. Y como yo quiero que muchísimas personas, y ojalá fuera el 100% de seres los que ascendieran a la nueva humanidad, es que estoy compartiendo esto. Y si vibra contigo, compártelo. Y bueno, doy las gracias por haber escuchado este capítulo de podcast. Les agradezco infinitamente por estar aquí y espero nos veamos o nos escuchemos en un próximo episodio. Por lo pronto, te dejo con la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos vibráramos en el amor, vibráramos en el todo y dejáramos a un lado el egoísmo y la vibración del yo? Te lo dejo. Gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.